Qué gusto poder dirigirme nuevamente el día de hoy hacia ustedes. Mi nombre es Katherine Martínez, como muchos ya saben, y soy coordinadora de capacitaciones de GD Training Center. El día de hoy vamos a dar inicio a la siguiente capacitación que tenemos y para esto vamos a darle la bienvenida a nuestro docente. Julio, no sé si ya estamos conectados por ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Caterine. ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Gracias. Igualmente, Julio. Listo. ¿Qué tal? Entonces, Gracias. vamos ya a dejarte preparado ya con todo para que por favor nos ayudes el día de hoy. Encantado. Sabes, la plática de hoy, el webinar de hoy les va a interesar, yo creo que les va a dejar con hambre de mucho más. Es un tema que es complejo y trataré de llevarlo lo más sencillo posible. Trataré de llevarlo, esto es un producto con el que yo trabajo en México y con el que voy a trabajar también en otros países. Estoy, viendo trabajar en otros países con todo esto, en el cual la metodología se llama Strategic Mind y, y lo que es también la otra parte importante es Human Diagram. Human Diagram es básicamente la graficación del pensamiento. La primera pregunta es, tan interesantes que de verdad te vas a quedar con ganas de mucho más. La plática es con respecto al neuroliderazgo gerencial y personal. Para poder entender más de algunas cosas, poder entender con respecto a uno mismo por qué algunas cosas que sí nos resultan y otras cosas que no, por qué motivo también. Si hacemos una combinación de personas en el área gerencial, bueno, equipos de trabajo, nosotros en el área gerencial, y podemos llegar a generar. Porque una de las cualidades es poder conjuntar al mejor equipo de trabajo que sea posible. Y esto va a ayudar. Entonces, empiezo el día de hoy con ustedes, con este gusto enorme. Y recuerda, estos son neurociencias cognitivas. Neurociencias que se fundamentan en la cognición. ¿Qué es la cognición? Y aquí te va el primer dato. La cognición es el conjunto de datos alojados en la mente de un individuo. Esos datos se van a alojar en el cerebro y mucha gente piensa que se alojan en las neuronas. Déjame decirte que no. Las neuronas no son las que lo hacen y las neuronas no son como unas bobinas, son como unos centros de carga y descarga eléctrica. Lo que guarda la información son los cables que unen entre neurona y neurona, que es el axón. Y te lo platico como preámbulo, porque eso te va a ayudar a entender lo que es esta metodología de Strategic Mind y también estas mediciones de Human Diagram. Voy a empezar platicándote de un contexto muy importante y para que tú te identifiques y si tú eres manager o gerente puedas identificar a tu gente o ir viendo una clasificación. Si bien estamos teniendo una época en la que estamos conjuntando a varios tipos de generaciones, aquí hay una parte muy interesante que tenemos que considerar porque eso tiene que ver con el tipo de pensamiento. Esto cambia todo porque tenemos a la conjunción de la generación X, que soy yo, con los millennials y los centennials. ¿Quiénes son los millennials? Son aquellas personas que tienen aproximadamente entre 21 años y 38 en este momento. Son personas que ya tienen hijos, son personas que tienen determinadas actitudes de consumo, pero sobre todo tienen determinados valores. Y esos valores determinan tipos de comportamientos. Y esos tipos de comportamientos también determinan lo que son resultados al final de cuentas, y los centennials son aquellos chicos que ahora tienen 20 años o menos y que tienen otro tipo de cosas. Para empezar, voy a platicarte algo bien importante, que hablemos del primer elemento que tengo aquí, que es este factor, el factor de precios. Te voy a hacer una pregunta. Si tú eres una persona como yo de mi edad, y estamos hablando de 39, 40 años en adelante, ¿cuál era el factor que considerabas en la cuestión del costo de algo? Era cuánto dinero me va a quedar en el bolsillo.
Y el millennial dice, no, yo me lo acabo, no importa, pero yo lo tengo. No me importa tanto el precio. Lo que me importa es el disfrute que me va a dar, ¿sí? Posteriormente, en el segundo factor, el primer factor entonces, la priorización, que era la priorización de los X, era la priorización de guarda dinero y recuerda ciertos datos que nos alojaron, que es, primero tienes que trabajar muy fuerte como un burro, como una mula, para poder tener algo en el futuro. Y ya después, final de cuentas, ya puedes darte algún gusto. Fíjate la palabra, algún gusto, ¿sí? Y en el caso de los millennials, lo que hoy priorizan es, no me importa, para eso trabajo, no me importa que me quede sin plata, no futurizan, no son personas que ven el futuro. No estamos diciendo que sea bueno o malo, sino que son formas diferentes de decidir, de pensar y por lo tanto van a tener comportamientos distintos cuando los dirigamos como equipos de trabajo, porque van a priorizar determinadas cosas. Otro elemento son los objetivos. La generación X nos priorizamos en objetivos, en hacer cosas y focalizarnos. Y en cambio, los millennials, ellos no, ellos son más dispersos. Ellos tienen tantas cosas que quieren hacer, pero son de corto plazo, no son largoplacistas. El factor también del ahorro, nosotros lo que somos, la generación X, le ponemos mucha importancia en tener dinero en la bolsa para poder soportar tiempos difíciles. El millennial no. Por eso lo que están sufriendo más actualmente son los millennials, más que los X con la parte de la pandemia. Y eso también nos invita desde la parte gerencial a preguntarnos de qué manera tenemos que liderar esos grupos, esos equipos, o esas personas que pertenezcan a este sector, ¿sí? Al igual manera, el factor de rendimiento del dinero, ¿sí? A nosotros los X nos interesa cuando hacemos negocios o cuando vemos empresas. Y en cambio los millennials no. Los millennials se basan en cuánto es la experiencia. La experiencia si es muy buena no me importa. No me importa ese factor del dinero. Y la última son las relaciones. En el caso de la generación X, las relaciones las llevamos de una manera como más orientados hacia la parte de la valorización y de la profundidad de la amistad y que se fundamente en valores comunes. Y en cambio los millennials no. Los millennials fundamentan las relaciones en base a las experiencias, al disfrute y también primero se van involucrando y después conocen a la persona. Nosotros los X primero conocemos a la persona y después nos involucramos. Esa es una gran diferencia. Y esto primero te podrás decir, bueno, ¿y por qué motivo me está hablando con respecto a esas diferencias? Bueno, pues resulta que estas diferencias son porque todo esto son datos que se cargan en el cerebro y que tenemos que tomarlos en cuenta a la hora de integrar equipos de trabajo o a la hora de considerar si yo quiero hacer algo mejor o preguntarme por qué estoy fallando. Si tú eres millennial y te preguntas por qué estás sufriendo ahora, es porque tu tendencia es un enfoque cortoplacista. Si eres un generación X, estás preguntando qué está pasando, estás pensando que te queda plata para determinada cantidad de tiempo. Es decir, estás pensando en un fundamento que ya hiciste. Esa es la primera diferencia que también tenemos que tomar en cuenta. Y ya con esto te platico algo. Nosotros tenemos 4 tipos de pensamiento o el cerebro. Ahora ya no lo vemos como hemisferio derecho e izquierdo. El cerebro ya lo vemos, ya lo dividimos en cuadrantes, en 4 partes, como si fuese una cruz, ¿sí? De tal manera que si las cruzáramos, pusiéramos la pantalla al frente, las partes de arriba, que es esto, se llama frontal, y la parte de acá atrás, y la mitad para atrás, se llama basal. De tal manera que tenemos una parte frontal izquierda, frontal derecha, ¿sí? Basal derecha y basal izquierda. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí te va la importancia. Significa que donde haya más conexiones, va a haber habilidades de acuerdo a esa zona, que va a dar esa zona del cerebro. De tal manera que donde haya más conexiones, va a ser el tipo de pensamiento primario o lo que va a formar el pensamiento primario. Y ¿sabes algo? La realidad, que es todo lo que yo veo, todo lo que sucede, todo lo que escucho,
todo lo que percibo primero pasa por ese filtro. De tal manera que alguien que sea frontal izquierdo va a procesar, a filtrar la realidad de una manera y por lo tanto la interpretación va a ser de una forma y un frontal derecho va a ser de otra manera. Y un basal también, derecho, izquierdo. Por lo tanto, cada tipo de pensamiento desglosa la realidad de una manera distinta y no solo eso, también eso me da habilidades y capacidades de acuerdo a cómo se ha alojado el data. ¿Qué significa la forma en la que se ha alojado el data? Significa todo lo que yo he experimentado, vivido, leído, estudiado, observado, todo eso es data que se va alimentando, como si fuese un CPU, como si fuese un ordenador, ¿sí? Todo el data que se está alimentando. Pero recuerda, no es el data, es la forma en la que se utiliza el data. Y esa forma va a ser determinada por donde haya más conexiones, donde haya más redes formadas. Y esto también me va a ayudar a saber si una persona es hábil para un trabajo o no, o qué habilidades tiene en un equipo. Te voy a poner una primera situación. Steve Jobs y Wozniak. ¿Sabes quién fue el que ideó el sistema? No, no fue Jobs. Fue Wozniak. Steve Jobs era el frontal derecho. ¿Qué hace el frontal derecho? Esta parte es la creativa, esta parte es la simbólica, esta parte es la inspiracional, esta parte la... Y en cambio, este otro es el imaginativo, creativo, el que ve posibilidades, el que innova. Ahora te puedes dar cuenta que el genio, en realidad, el genio para que todo surgiera fue Jobs. Pero Jobs no hubiese sido nadie sin Wozniak, porque él necesitaba a un izquierdo. Jobs era derecho. La habilidad de Jobs fue haber visto que el otro tenía la habilidad que a él le faltaba. Y esto es lo que hace la diferencia en un manager y en un liderazgo gerencial, ¿sí? La forma en la que se va a utilizar el data. Te muestro en la siguiente. La visión del pensamiento. Cada cuadrante va a implicar un tipo de habilidades, capacidades, formas de procesar la información. Es como si cada cuadrante tuviese sistemas distintos de procesar datos. Si al final de cuentas todo el cerebro es digamos, el centro operativo, o es el centro operativo, es la base, es como el procesador. La pregunta es, ¿qué sistema operativo, el sistema operativo que trae ese procesador, qué lenguajes maneja? Si recuerdas, hace años manejaba el lenguaje COBOL, manejaba determinadas interfaces, etc., etc., etc. Bueno, pues aquí es algo parecido, de tal manera que ese tipo de dominancia en el cuadrante va a determinar también la comunicación más asertiva para la persona, ¿sí? Eso va a dar una pauta para la comunicación y para poder conseguir resultados. Si yo logro encargarle las tareas adecuadas a la persona que tenga esa habilidad adecuada, si es que tiene sus cuadrantes desarrollados y desde luego también la base cognitiva, es decir, los conocimientos para hacerlo. Eso también es importante aclararte. Bien, si tú te das cuenta, ahí tengo en la parte derecha de la diapositiva lo que es la división, como notamos al cerebro, y tiene las letras en grande PTOS que significa puntos. Hay un puntaje. El puntaje en este caso es de 0 a 20. 20 es un nivel de experto, ¿sí? Estamos hablando que aproximadamente de 0 a 6 es bajo, de 7 a 12 es de 7 a 11 es un nivel intermedio, de 12 a 17 es un nivel bueno y de 18 a 20 es nivel experto. Nivel experto le decimos así a los que tienen un sistema más de superdotados para esas habilidades. No significa que sean personas genios excepcionales, no, eso es otra cosa distinta. Hablamos del procesamiento de la información y de las habilidades, ¿ok? Porque de nada sirve tener tanto
si no tienes data para poder usar. Eso es importante. Y por lo tanto, cada cuadrante va a necesitar un tipo de comunicación distinta. Y aquí muchos de ustedes que tienen pareja van a poder entender por qué motivo luego no se entienden con la pareja. O luego algo sucede ahí en esa comunicación con la pareja. Bien, pues aquí te voy a platicar algo. Tenemos 4 tipos de pensamiento: primario, secundario, terciario y cuaternario. El primario y secundario es el pensamiento core o el pensamiento núcleo. Es el sistema por donde por ahí pasa y entra todo el procesamiento de datos. ¿Podemos decidir? No. Es algo completamente natural. Por ahí entra, no lo puedo evitar. Pero cuando el primario y secundario no me alcanzan para poder resolver un problema o enfrentar una situación o poder hacer alguna tarea, entra en acción el sistema terciario. El terciario es el que llamamos de estrés. El sistema terciario, sí, funciono, lo hago, pero me desgasto. ¿Alguna vez te ha tocado hacer alguna tarea o algo que dices, putz, cómo me fastidia, me jode y acabo cansadísimo? Parece que hice algo de 1 hora o 2 y parece que estuve un día completo cargando costales de papas. Me siento no solamente cansado mental, sino físicamente, porque el cerebro, al estar en estrés utilizando ese sistema, empieza a jalar glucosa. Y ¿sabes algo? Ahí es cuando quemamos a la gente que tenemos a nuestro cargo. Ahí es cuando le hacemos pedazos y la gente se termina yendo o termina enfermándose, ¿sí? Porque estamos cargándoles en el pensamiento de estrés. Y tenemos un pensamiento sistema cuaternario, que es el de huida. Voy a poner un ejemplo para que lo puedas visualizar mejor. El pensamiento de huida es aquel que le llamamos de evasión. Significa que de manera, fíjate bien, el core o primario, ¿sí? Que es el pensamiento core, esos por default los voy a usar. Cuando no puedo, de manera, ahí sí, racional, de manera consciente, sin darme cuenta, pero es algo consciente, porque ya, y no es de que yo diga, no, no puedo con estos, entonces echo mano del otro. No, 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 no. Simplemente entra en acción el otro mecanismo, que es el de estrés, pero ese sí es consciente el uso de él, ¿sí? Y en cambio, el cuaternario, ese no lo utilizo ni consciente ni inconscientemente, huyo, ¿sí? Te doy un ejemplo. Hay muchas personas que no son sentimentales, que todo lo ven de una forma racional. Si por aquí hay chicas, me podrán decir si tienen una pareja o tienen una pareja que dicen, es que no siente nada, es un robot, para todo me da soluciones. Bueno, probablemente porque tu pareja, su pensamiento primario es exacto y es racional, ¿sí? Porque precisamente ese tipo de pensamiento en el que hablamos de procesar sentimientos, emociones, socialización, etcétera, etcétera, ese tipo de pensamiento es el de huida, es el que tiene su puntaje más bajo en su sistema operativo. Por lo tanto, va a evitar por todas las maneras de utilizarlo y va a brincar en directo al sistema core o al sistema primario, no porque quiera, es algo completamente natural, ¿sí? Entonces aquí, como puedes ver en la gráfica, en una campana, donde hay un máximo rendimiento, es cuando utilizamos el sistema core o el core system, y ahí es cuando el individuo tiene su mayor eficiencia posible. Y esto dependerá del puntaje, del sistema de puntaje de pensamiento preferido, ¿sí? El pensamiento preferido tenemos primario y secundario, y van por ahí. Cuando el primario no puede, el secundario le ayuda, pero esos son el pensamiento core. El terciario es el de estrés y el cuaternario es el de huida. Bien, entonces ahora por esto puedes empezar a explicarte por qué cuando haces determinadas tareas o cosas. Aquí tengo un ejemplo. Hay personas a las que cuando tienen que hacer unas diapositivas en PowerPoint o una presentación o algo, se agobian, se desgastan, se fastidian. Ojo, el pensamiento de estrés nos provoca mal humor también. No, no, el pensamiento propiamente no, sino esa sensación de estrés nos provoca incluso malhumorados, fastidiados, porque no es algo que se nos dé y decimos, es que esto no se me da, esto no simplemente no me da bien. Entonces, todo esto es muy importante que lo tengas claro
y que ahora puedas ir entendiendo por qué motivo te desgastas tanto cuando haces algo y por qué te es tan fácil hacer algo. Así como hay personas que de repente hacer cuentas o imaginar cuestiones de sacar cálculos es tan fácil y dices, pero ¿qué facilidad tiene este tipo? ¿Sí? Bueno, pues es porque su sistema primario es racional, es frontal izquierdo. Sé que te estoy hablando en unos términos un tanto desconocidos, pero quiero ir poco a poco, porque ahorita te van a quedar un poco más claro en la siguiente imagen que te voy a dar, que vas a poder ver ya los cuadrantes. Aquí están los cuadrantes. Lo que te estaba presentando el anterior regreso, ¿sí? Aquí, en esa cruz que tiene 4, frontal izquierdo, frontal derecho, basal izquierdo. Bueno, aquí lo tienes, ¿sí? De esta manera. Bien, de tal manera que quien es frontal izquierdo, o sea, acá, si aquí hay más conexiones o más cableado, voy a llamarle cableado para hacerlo más digerible, más sencillo, es una persona que va a tener más capacidades analíticas, concretas, críticas, racional, claro, conciso, contenido dominante. Habitualmente somos los controladores, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos tener el dominio de todo, ¿sí? Es la naturaleza que tenemos, ¿sí? En cambio, el frontal derecho es el creativo, es el innovador, es simultáneo, holístico, artístico. Las personas que les gustan las artes, tocar la guitarra, que les gusta esta cuestión de estar inventando, creando cosas. Steve Jobs era frontal derecho, ¿sí? Era completamente frontal derecho y Wozniak era izquierdo. Es más, Jobs era completamente derecho, era frontal basal derecho, es decir, frontal derecho, basal derecho, ¿sí? O sea, una persona también expresiva, emotiva y que tiene capacidad de interacción con los demás. Aquí, fíjate bien, quienes tienen puntajes elevados aquí en el basal derecho son las personas que son buenísimas para las relaciones públicas, buenísimas para enganchar con la gente. Ahora te hago una pregunta. ¿Dónde me estarás ubicando? ¿Dónde estarás observando dos cuadrantes que hacen mi pensamiento core o mi pensamiento núcleo? Yo que estoy enfrente aquí, en la cámara, ¿cuál será? Y te doy más información. El basal izquierdo, el basal izquierdo lo que busca es eficiencia, mientras el frontal busca efectividad, es decir, que se hagan las cosas. El basal izquierdo busca eficiencia, es decir, busca que las cosas se hagan al menor costo posible y con el menor desgaste. Es organizado, controlado, detallado, conservador, lector técnico, paso a paso, dominante, metodológico. Son ese tipo de personas que están haciendo algo, paso 1, paso 2, paso 3, no explícitamente como paso 1, paso 2, paso 3. Son personas que si de repente en el paso 3 no pueden avanzar, se quedan ahí y no avanzan. ¿Eres de esas personas? ¿No avanzas? ¿Te quedas ahí de repente paralizado porque no te es posible? ¿Sí? Pues bueno, esto es lo que sucede. Y aquí te va una parte bien interesante. Nosotros, para poder comunicarnos con cada una de esas personas, por ejemplo, quien tiene su pensamiento primario, su sistema, el primario, uno de los core, es frontal izquierdo, ¿sí? Es una persona que siempre te va a hablar diciéndote el porqué de las cosas y justificándote las cosas. Pero si tú le dices algo, ¿sí? Chicas, aquí va para quienes tengan novios, quienes tengan parejas, u hombres que tengan parejas que sean ingenieros, que sean gente que vayan más con las matemáticas, ciencias exactas, siempre para ellos y para ellas, si les comunicas algo, tienes que darles el fundamento, tienes que decirles el por qué. Si no tiene fundamento, no vale. No vale. ¿Sí? Y se vuelven diciendo, ¿y eso quién lo dijo? ¿Y eso dónde está? ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Y por qué? Bueno, esa es una persona completamente racional. ¿Sí? En cambio, la persona que es frontal derecha, que es innovadora, ¿sí? Es una persona completamente creativa y esta persona tienes que hablarle en función de simbolismos.
Es una persona a la que tienes que platicarle en forma de posibilidades. Mientras que a este le tienes que hablar de manera concreta, a este tienes que hablarle de manera amplia para que explore posibilidades y esa persona sola te va a empezar a hablar de soluciones, de posibilidades, te va a empezar a crear cosas, ¿sí? Pero si lo queremos tratar, si de repente este frontal izquierdo le habla a este de una manera concreta, este se queda completamente atorado. No va a funcionar de manera adecuada y se va a desgastar, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque muy probablemente este es su pensamiento de estrés. Sí, perdón, este es su pensamiento de estrés. Ya de decir, carajo, si por eso no estudié matemáticas. ¿Sí? Porque Perdóname que te interrumpa, estimado venga, Jul. venga. Sabes que en la parte derecha de nuestras pantallas estamos viendo una mancha ploma o gris que no nos deja visualizar. Debe ser que tus pantallas de cada persona o de cada participante están al lado. Ah, debe de ser. Ese mismo. ¿Le puedes, porfa, moverle? ¿Ya quedó? Sí, bajó. Gran disculpa. ¿Sí? Sí, sí. Y la pantalla de la parte de arriba, esa es la pantalla de la dirección del Zoom. Entonces, esa sí ya no podemos moverle, pero se ve mejor. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, les platicaba. Entonces, bien, ese tipo de persona te va a hablar en función de posibilidades. Te va a decir, puede ser, ¿a dónde vamos el fin de semana? Vamos a ver qué pasa. Y este va a decir, ¿cómo que vamos a...? Y este frontal izquierdo dice, ¿cómo que vamos a ver qué pasa? A mí dime exactamente qué vamos a hacer y cuánto tiempo vamos a tardar. ¿Sí? En cambio, lo que es el basal izquierdo, ¿sí? Él va a decir, mira, primero vamos a ir al lugar A y de ahí vamos a ir al lugar B y de ahí al lugar C para que nos dé el tiempo. Y tenemos que calcular cuánto tiempo vamos a tardar o lo que nos va a llevar comer y también ir en los carros o tomar los Uber para poder llegar a tiempo. Y esta persona, ¿sí? Esta persona va a ser alguien que se va a quedar platicando con todos los que encuentre. Es una persona que va a hacer muchísimas amistades y es una persona altamente intuitiva con respecto a los demás. Y aquí te voy a poner un ejemplo de profesiones que tienen, digamos que, este tipo de pensamiento core, ¿sí? Ejemplo, este basal derecho, lo que dice empático, son las personas que son maestras de preescolar. Son personas que son también psicólogas, ¿sí? Psicólogos, son personas que necesitan forzosamente estas redes para poder trabajar o aplicarlas. Este es el famoso, es un diseñador. Esta persona puede ser tu diseñador gráfico, un creador de campañas de marketing, puede ser una persona que te haga algo de emprendedurismo, que se le ocurran ideas locas. Por ejemplo, el detalle de este es que necesita forzosamente al frontal izquierdo. ¿Sabes por qué? Porque este se pierde en las nubes y el frontal izquierdo es el que aterriza, el que le ayuda a bajar al suelo. Y este, basal izquierdo, es el que ayuda a hacer un proceso, un procedimiento u ordenar las ideas. Y este basal derecho es el que ayuda a mantener el ánimo y también a comunicar los resultados con los demás, con el público, con la audiencia. De esa es la importancia de tener un equipo y saberlo gerenciar y saber manejar sus habilidades. La pregunta es, si nacemos con determinadas habilidades, ¿se pueden mejorar? Por supuesto que sí. Solamente te digo algo, el sistema operativo es el sistema operativo y no lo podemos cambiar. Es como ya salimos con un sistema operativo y si quitamos el sistema operativo, entonces ya no funciona el software, ¿vale? Y te voy a enseñar ahora uno de los gráficos de Human Diagram que llevo a cabo cuando hago todo este tipo de estudios. Y aquí te va. Puse en el lado izquierdo de la pantalla, ¿sí se logra ver? ¿Se logra ver adecuadamente? ¿Me podría retroalimentar, Andrés? No puedo ver pantalla escrita porque taparía, si me pudieran avisar. Sí, está perfecto. Excelente, perfecto. Bien, dejé del lado izquierdo
la anterior ilustración, la anterior figura, para que puedan verlo. Dice en el izquierdo, por favor, ahorita vean únicamente el lado izquierdo, dice línea azul, sistema base. Vamos a irnos al sistema base. ¿Qué es el sistema base? El sistema operativo. Es con lo que nací. Viene, ¿qué lo originan? 3 componentes, 3 factores. Aquí te va. Genético, mi padre y mi madre. ¿Sí? Ambiental, donde yo crecí, el barrio donde yo estuve, la gente con la que yo conviví. Por eso, júntate con lobos, que te enseñarás a aullar. Y el tercero, ¿sí? Es el factor cognitivo, que tiene que ver con todo lo que yo haya estudiado, me haya preparado. Y esos tres van modificando lo que es toda esta parte, mientras que el sistema base es por la parte genética y por la parte ambiental. Se forma de una manera tan natural y ahí sí no podemos hacer nada. ¿Sí? Bien, la línea azul, ese es un buen amigo varón, 34, 35 años. Y si tú notas, cada intersección del círculo, que cada círculo radial vale 2 unidades, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. En frontal izquierdo, que es tiene una puntuación natural de nacimiento genética de 19 puntos. Recuerda que te comenté que en las puntuaciones 18 a 20 es nivel de experto. Es un nivel completamente sobresaliente. Y aquí te va también otra, ¿sí? Aquí salió de la gráfica, del lado del frontal derecho. Esta persona puntuó 22 unidades. Estuvo por encima del nivel de experto, ¿sí? Es decir, tiene más alto o su sistema primario, su sistema core, ¿sí? De pensamiento, son estas dos zonas del cerebro frontal izquierdo y derecho. Es decir, es lógico, analítico, concreto, orientado a resultados, creativo. Es una persona innovadora, es una persona que está pensando qué cosas nuevas hace, es una persona que observa posibilidades, no se cierra. Y ¿sabes algo? Este tipo de cerebro es un prodigio porque únicamente lo tiene el 1% de la población mundial. El 1%. Y este tipo de cerebro le llamamos científico estratégico. Ese es el que tiene los grandes estrategas y el tipo es alguien a quien admiro mucho por sus capacidades estratégicas y de consecución de objetivos. Es muy, muy bueno. Pero fíjate aquí, el basal izquierdo, lo que es el organizado, controlado, detallado, dominante, metodológico. Mira el sistema natural cómo está. Está muy, muy por debajo. Está muy pobre. No era nada ordenado el tipo. No es nada ordenado, su sistema natural. No es lo suyo, no es suyo seguir metodologías. Y tiene sentido. Tiene sentido porque ¿qué persona creativa sigue métodos? La persona creativa es una persona disruptiva. Y si a un creativo, alguien te tenga esa capacidad, tú en tu equipo de trabajo lo tienes siguiendo métodos o procesos, ya le jodiste la vida, lo hiciste pedazos y estás desaprovechando un factor brillante para tu empresa o para tu equipo de trabajo, ¿sí? Y también había otra parte, ¿sí? La parte le llamamos social. La parte social definitivamente también muy, muy baja. Él mismo explica que él en su naturaleza es una persona retraída, prefiere estar solo, no le gusta socializar, es una persona que hasta inclusive él se definía como egoísta, ¿sí? Él se definía que era alguien que no le importaba lo que los demás sintieran. Claro, no son rasgos sociópatas, eso es muy distinto. Cuando hay un trastorno de personalidad, me sale un resultado que ahora te lo platico, después de haber terminado esa parte, ¿sí? Entonces, pero él se da cuenta, amigos míos, que algo sucede ahí. Se da cuenta que esto no le está ayudando a conseguir sus objetivos, ¿sí? Porque él es un hombre de objetivos, mira, pero no le está ayudando, le falta esta parte. Y sabes, parte de su historia de vida que hizo,
estuvo inmerso durante 2 años en su vida con la religión budista, cristiana, católica y con retiros. Y entonces el data que empezó a alojarse era data que tenía que ver con cuestiones sociales, filosóficas, teológicas, pero sobre todo relacionales. Recuerda que las religiones son relacionales. Ninguna religión te habla de estar completamente aislado del mundo. Todos te hablan de tienes que tratar y congeniar con tus hermanos, con la gente, tienes que predicar, etcétera, etcétera. No me voy a ese punto, me voy al punto de lo que se estuvo cargando en el data desde las actuaciones, acciones y valores. ¿Vale? Y esto negro que estás viendo aquí, ¿sí? Es la neuroplasticidad ejercida. Significa lo que estás utilizando al día de hoy, en este momento, bueno, en el momento que le hice esta medición, que fue el año pasado, en ese momento, lo que estaba utilizando de su cerebro. Y aquí vemos un modelo que le llamamos de expansión, porque de aquí, en esta parte del basal izquierdo, de ser desordenado y no ser eficiente, se vuelve eficiente. Y en esta parte, de ser una persona poco empática, poco simbólica, poco emotiva, ¿sí? Avanza a un grado funcional. Y esto es un grado funcional también, funciona, ¿sí? Pero adivina que te había platicado del pensamiento primario, secundario, terciario y cuaternario. Pues bueno, estos 2 saltos son el pensamiento core, son el pensamiento primario, ¿sí? El secundario es el terciario es el que le provoca estrés, al hombre le provoca, le desgasta tener que tratar con gente. Él no es bueno para negociar. Él no es bueno para estar tratando o percibiendo son intuitivo con respecto a las personas. Es funcional, mejoró. Mira, aquí está, mejoró. Y en este es el de huida. Este definitivamente no es lo suyo, pero tiene que hacerlo. Por eso se tuvo que obligar a generar cableado por acá, por estas zonas, para poder hacerlo. Y aquí está utilizando al día de hoy esta parte de su sistema operativo cuando mira todo lo demás que tiene de cancha para utilizar, ¿sí? Si él sigue desarrollando, vuelve a recuperar lo que es la funcionalidad de estas áreas. Ya está puesta la pista, por así decirlo. Únicamente tenemos que darle cierto aseo a la pista, cierto trabajo para poder volver a llegar, ¿sí? Pero esta era la naturaleza, ¿sí? Este era un niño que su padre le hacía jugar juegos de estrategia también. No jugaba juegos tradicionales, sino juegos donde estamos hablando de ajedrez, estamos hablando de cuestiones que obligaran a pensar. De esta manera, cuando tú tienes a tu equipo de trabajo y conoces hacia dónde está orientado lo que son sus tipos de pensamiento, puedes integrar mejor a los equipos de trabajo para la asignación de tareas. Y recuerda que también son complementarios, porque el que pueda ser muy creativo, el que tenga muy alto esto, ¿sí? Requiere también alguien que consiga objetivos. Y necesita alguien que le ayude a formular procesos o procedimientos. Y también estos, como no son tan hábiles, requieren alguien que sea social. De esta manera podemos conjuntar y optimizar un equipo de trabajo y se puede hacer esta radiografía del pensamiento con el equipo de trabajo. Y por último, ¿qué sucede cuando el pensamiento core están estos dos, como aquí en este amigo? Le llamamos que es un cerebro científico estratégico. Cuando es completamente izquierdo, es un cerebro técnico. ¿Sí? ¿Te hace sentido? Lógico, matemático, fundamentado, orientado a resultados, procesos, metodológicos, etcétera, etcétera. Aquí estamos los administradores. ¿Sí? Quien tiene estos dos de basales es un cerebro práctico. Aquí están las maestras de preescolar, maestros de primaria, en fin, son personas que siguen procedimientos, metodologías de enseñanza, aprendizaje, etcétera, etcétera, y tienen que ser sociales, de lo contrario no funcionan. Y la persona que es completamente derecha se llama que es un cerebro teatral, ¿sí? Estas son las personas que definitivamente, las que son completamente izquierdas, el pensamiento core es izquierdo, son personas que se dedican a la actuación, son personas que se dedican a cuestiones de las bellas artes, son personas que son cantantes o que también tienen muchas habilidades de tipo social.
y emprendedor, ¿vale? Entonces, esto es algo que se puede utilizar también para equipos, interacción de equipos de trabajo, para ventas, o incluso se puede utilizar para cuando yo hablo con mis clientes. Cuando yo voy a hablar con un cliente, primero averiguo qué estudió. Y en base a cómo me está hablando, cómo me va hablando, voy entendiendo cuál es su pensamiento core. ¿Sabes para qué? Para hablar en el mismo idioma y así hacer un engagement con el cliente. Porque entonces el cliente se empieza a sentir cómodo y empieza a bajar las defensas. Y de esa manera puedo llegar o impactar mejor en mi mensaje hacia él. Y puedo entender también qué es lo que busca en el producto que yo le estoy ofreciendo, o qué es lo que requiere, o también saber interpretar lo que me está hablando, ¿sí? Esto junto con otros elementos sirve para la parte gerencial, para la parte de venta, para las partes sociales y también para la parte de la proyección de la imagen pública, ¿sí? Porque también este tipo de pensamiento nos da como resultado una proyección de imagen. Son personas que tienen determinados códigos de comunicación y eso es imagen también. Entonces, hasta aquí termino con mucho gusto. Eso es parte de lo que les quería comentar para que vean que hay cosas que la verdad uno ni siquiera se imagina que puedan llegar a ser, que puedan existir de alguna u otra manera y también son cosas que definitivamente nos sorprenden día a día. Quienes tengan preguntas, adelante, los leo. Voy a tratar de encontrar la parte del chat y con mucho gusto les leeré. Entonces, encantado. Veo aquí chat. Bien. Voy desde la primera pregunta. Por acá veo. Me ha pasado en la etapa U. Claro. Ok, de la pantalla, la sombra. Hugo Martínez me pregunta, ¿sería más importante desarrollar el cerebro funcionalmente en los 4 cuadrantes o centrarse en aquel que tiene más habilidades? No, hay que centrarse en el que tiene más habilidades. Aquí este amigo que les mostré, voy aquí a procurar hacer miniatura, este amigo que les estoy contando, él tiene un sistema base y lo que hicimos fue trabajar también para poder desarrollar más cobertura en las otras y tuviera habilidades que fueran funcionales. Pero para que él tenga éxito en su trabajo, el éxito va a ser con su sistema core, con este sistema. Entonces, tiene que centrarse aquí e ir desarrollando poco a poco, no tiene habilidades, si es que le interesa. Porque si no le interesa, pues no pasa nada, vamos. Hay que preguntar qué es lo que se quiere. ¿Y el modelo que presento está basado en la prueba de Hermann Welscher que aplica al sistema Human-Side? No. El modelo que estoy presentando se fundamenta en las teorías de Carl Jung y de Bessinger también, y de Myers-Briggs. También con algunos del sistema BIS-BAS, que determinan lo que es el sistema de producción de neurotransmisores. Al igual, así es. Considera que para que el modelo sea más completo es importante, además del proceso pensante, lo referente al estilo de comportamiento, modelo DISC y lo referente a intereses, y así no solo se identifica cómo piensa, sino cómo se comporta, en dónde se motiva. El modelo DISC, sí lo conozco, es de John Maxwell, actualmente yo formo parte del John Maxwell Team. El modelo DISC sí da información, solamente que, bueno, la información que da es una información más básica, debo decirlo. Aquí es una información más complicada porque incluso aquí hablamos que la mente es orgánica. Hay una prueba que le llamamos BIS-BAS en la que nos determina qué tan serotonínico o dopamínico es el cerebro. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, por ejemplo, si yo detecto en mi personal alguien que es bajo, perdón, voy a conectar porque se me está descargando la pila. ¿Sí? Conecto un momento. Ya conecté. Bien. Hay una parte, hay una evaluación. Esto consta de 9, lo que yo manejo son 9 evaluaciones. En una de esas evaluaciones, que es el BIS-BAS, me determina a través de las respuestas de la persona, a través de un test, si el cerebro es, qué tan serotonínico y qué tan dopamínico es ese cerebro. ¿Qué sucede?
que si sus niveles de producción de serotonina son menores a los deseados, tendremos un cerebro obsesivo o un pensamiento obsesivo. Y aquí es una parte importante, la mente es orgánica. De tal manera que si tenemos ese tipo de producción también, los millennials, por ejemplo, encontramos que son bajo dopamínicos. Es decir, requieren estímulos más fuertes para poder producir cantidades adecuadas de serotonina y por esa razón los millennials tienen más tendencia a las adicciones. Pero esto viene también de un estilo de vida, debo decirlo. Entonces, y de referente a los intereses, yo fundamento esto en la teoría del iceberg. La teoría del iceberg implica lo que ves y lo que no ves. Lo que ves son los intereses y comportamientos. Lo que no ves es el origen de esos intereses y comportamientos, porque puede haber intenciones ocultas en esos intereses también. Entonces, si yo logro determinar el tipo de pensamiento, la carga valoral, si logro determinar qué tan serotonínico y dopamínico es el cerebro, si logro determinar el tipo de liderazgo que tiene la persona según el data que tiene alojado, yo mido lo que son 3 tipos de liderazgo, la SFAT, transaccional y el transformacional. Porque en función de eso, del que tenga implementado la persona, no significa que sea líder. Significa que también es la forma en la que va a entender el liderazgo y el tipo de liderazgo que va a reaccionar. ¿Sí? Si tengo a un grupo de personas que sean transformacionales y tengo enfrente a un líder o a un gerente que es transaccional, que es castigo, recompensa, entonces van a hacer cortocircuito porque el transformacional interesa crecer. Entonces ahí son intereses distintos, pero esos intereses muchas veces no te los habla la gente o no se los sabe expresar o no los tiene claros. Por eso es la gran ayuda de esto. A eso me refiero. Ojalá y te haya podido solventar tu duda de la manera más adecuada. Bien, ¿alguna otra pregunta más? No veo más preguntas. ¿Alguna pregunta más que exista? Sí, estoy al pendiente por si tienen más preguntas. Con muchísimo gusto te las responderé. ¿Sí? Esto que ustedes ven del lado derecho, la gráfica, esos son 2 tests. Uno es para determinar el sistema base y otro es para determinar la neuroplasticidad ejercida al momento que se hace. ¿Esa neuroplasticidad se mueve? Sí, se mueve cada 2 años. Por eso un proceso de coaching, un proceso de trabajo, aquí la ventaja que da es que cuando vamos a hacer un proceso de coaching, sabemos en dónde están las áreas de oportunidad del individuo y sabemos que tenemos que ir ayudando a que vaya desarrollando actividades o determinadas situaciones que le permitan ir generando ese cableado o esa neuroplasticidad. Pero ojo, ¿qué tiempo tarda este proceso? Porque a mí no me gusta esta parte de charlatanería. 1 a 2 años. Nada más que, bueno, a la gente no le digo que dura 1 o 2 años, lo que le digo es que a los 6 meses van a empezar a percibir diferencias, ¿sí? Y ya una vez que llegan los 6 meses, les digo que hay que seguir trabajando, porque esto tarda tiempo en madurar, ¿sí? Porque es según cómo tú manejes el discurso y se lo digas, de lo contrario se desaniman y no van a querer hacer. ¿Cómo puedo realizarme, Adrián Pazmiño, cómo puedo realizar una autoevaluación acerca de las áreas más desarrolladas en mi cerebro? Pregúntale a la gente que más te conoce de qué manera tomas decisiones, porque esa es una parte que nos ayuda. Tomas decisiones fundamentadas en la seguridad, tomas decisiones pensando en algo que va a funcionar y empiezas a imaginarte, ahora eres muy creativo, o eres una persona que siempre busca y encuentra cosas para poder salir adelante, o eres una persona que tiene que hacer todo paso a paso, o eres una persona que eres altamente empática y que genera mucho engagement con los demás, generas un lazo con los demás, que los demás sienten que te conocen de hace tiempo. Ahí te puedes dar cuenta de eso. Una evaluación como tal no hay. Eso es fundamentado en un estudio de doctorado.
del cual pues yo me certifiqué, es lo que te podría decir, pero por ahí tal vez podrías hacer algo. Gracias, Juan Altamirano, por tu apreciación, lo aprecio mucho. Adrián Pazmiño, refiriéndote al frontal izquierdo, frontal derecho, basal izquierdo, basal derecho, me imagino que tiene que ver con lo anterior que preguntaste. Hay que realizar el test. Hay que realizar el test para determinar el sistema core, primario, secundario, terciario, cuaternario, que es en este caso lo que es la línea azul, y también lo que es la línea negra, indicar la neuroplasticidad ejercida el día de hoy, lo que estás utilizando el día de hoy, ¿sí? Entonces, solamente de esa forma, no hay algo así tal cual. Cuidado porque hay mucha charlatanería en internet, porque una vez que yo hice esto, primero lo apliqué en mi persona, ¿sí? ¿Cómo fortalecer las falencias que tengo en mi desempeño cerebral? No es en tu desempeño cerebral, hago la aclaración, es de acuerdo a tus habilidades fundamentadas en tus conexiones neuronales, ¿sí? No hay falencias como tales, es cómo fortalecer. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Te voy a platicar del caso Santiago. El caso Santiago es un chico, 18 años, una maravilla porque fue algo muy, muy importante de poder trabajar con él en ese momento. Santiago estaba en una puntuación de, aquí en lo que era el basal derecho, estoy tratando de encontrar la línea, aquí estaba aproximadamente por acá, en 2 puntos, y estuvimos trabajando 2 años con actividades y logramos subir a una valorización de 8 puntos. ¿Sí? En los primeros 6 meses él empezó a percibir resultados y al año logramos subir, a los 2 años logramos subir a 8 puntos, lo cual le fue suficiente para lograr sus objetivos. ¿Sí? Porque también lo importante es que determinemos los objetivos, qué tanto quería, ¿no? Volverse una celebridad, volverse un youtuber, vamos, eso no lo íbamos a poder hacer así de repente en 2 años. Eso requería muchísimo más tiempo poder desarrollarlo, ¿sí? Entonces, es realizando actividades. Ejemplo, si tú eres una persona que tiene un puntaje bajo aquí, pues puedes desarrollar actividades que tengan cuestiones de fundamentación, lógicas, matemáticas, proyectos de inversión, qué sé yo. Si eres una persona que le falta esta parte de creatividad, cuestiones de innovación, de creatividad, bellas artes, todo lo que implique crear, ¿sí? Si eres una persona que requiere más acá cuestiones de socialización, como pueden ser club de Toastmasters, como puede ser algún tipo de cuestiones que determinen involucramiento, pero hay que tener una directriz, no nada más es meterme en lugares donde hay mucha gente. Si te falta por acá, entonces probablemente estudiar algo con respecto a metodologías, ¿sí? Algo que te permita ir desarrollando esto proceso por proceso, ¿sí? El test de cuánto puede ser el valor. Este test solo, o estos 2 solos, sí, de nada, Adrián, de nada. Andrés, estos 2 solos tienen un costo aproximadamente de unos $200, aproximadamente. Todo el assessment completo tiene un costo aproximadamente de $700, todo completo. Sí, no es barato, no es barato. Sin embargo, vamos a hacer un curso aquí con Andrés, donde no voy a poder hacer esta parte de los test de esta manera, por la cuestión del costo y todo el trabajo que implica hacer muchas cosas, hacer muchos números, muchos cálculos. De nada, Andrés, de nada. Y vamos a hacer algo aquí con Andrés para poder ofrecerles a ustedes y les ayuda a determinar qué es lo que pueden hacer, respondiéndose ciertas preguntas sencillas sin necesidad de poder recurrir a esto. Esto sería para una parte más gerencial, para empresas. Si quieres personal, también se puede hacer personal, o podemos hacer personal, y sería face to face, sería one to one, ir dando los resultados. Sin embargo, es muy bueno que puedas hacer algo que te permita orientarte por dónde andas, identificarte, pero sobre todo también que te ayude a entender por qué no te entiendes con otras personas. ¿Por qué motivo hablas con otras personas y no entienden el mensaje o interpretan y tú dices, caray, está entendiendo algo muy distinto a lo que le dije? No, es que no estás hablando en el idioma que necesitas hablar, ¿vale?
Entonces, pues bueno, más preguntas, más preguntas por acá, ¿sí? ¿Habrá más preguntas? Estoy atento para con mucho gusto resolverles todo lo que ustedes requieran, ¿sí? Pues bueno, me voy despidiendo. Muchas gracias, ha sido un gusto enorme poder platicar con ustedes. Hay unas cosas que son muy, muy interesantes, pero sobre todo para que podamos entender qué es lo que nos está haciendo fallar, qué es lo que nos está haciendo acertar en cosas en las que somos muy buenos, sacarle provecho a lo que somos buenos una vez conociéndolo y a lo que nos falta desarrollar, le pongamos énfasis para poder ser mejores. Como algo de cierre, les platico que conocí una chica, alumna de un amigo mío. La chica, 20 años, se consideraba no inteligente, no capaz, y cuando le hago las pruebas, caray, su cerebro salió así, con parecido a este, menos puntaje, pero parecido a este. ¿Sí? Completamente parecido. Y cuando le dije, ¿sabes qué? Alondra, ¿sabes que Alondra tienes el cerebro que tiene el 1% de la población del mundo? Y me dijo, ¿qué? Tan especial soy, tan especial eres, envidio ese sistema operativo que traes de nacimiento. Sí, lo envidio porque, caray, podía hacer muchas cosas más con esto, ¿no? Y bueno, pues bueno, en mi caso, yo soy izquierdo, yo salí en un término mediano de este lado, salí también alto acá y salí aquí bajo. Pero con el tiempo me empecé a dedicar a cosas que implicaban creatividad y fui creciendo hasta llegar aproximadamente por acá. Es decir, a ser funcional, ¿sí? Para poder generar soluciones. Y aquí pues tengo ya más alto y moví lo que fue el sistema. Esto es lo que llamamos en coaching el modelo mental. ¿Vale? Andrés, perfecto. Perfecto. Estimado Julio, muchísimas gracias. En realidad, mucho conocimiento aportas a nosotros. Qué bueno saber, ¿no? De este tipo de temas, de estos temas que a uno le aporta y le va dando esas vitaminas, esas pastillitas que decíamos, lamentablemente por el tiempo no podemos alargarnos, ¿no? Si no estuviéramos aquí toda la tarde, noche. Muchísimas gracias, estimado Julio. Muchas gracias, estimados participantes. Por favor, les recuerdo que nos pueden ayudar con sus correos electrónicos y sus nombres completos para hacerles llegar el certificado. Además, quiero hacerles una invitación. El día martes igual vamos a estar con otro webinar gratuito. El tema del día martes va a ser cómo ayudan las evaluaciones psicométricas para la evaluación del potencial. Entonces, de igual manera, les hago la cordial invitación que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Estimado Julio, sí, vamos a tener más capacitaciones con Julio. Hay bastante que nos puede aportar, muchos temas en realidad. De la misma manera les hago la invitación, vamos a hacer una escuela de ventas de asesores comerciales junior y asesores comerciales senior. Entonces va ligado todo al tema, ¿no? De la misma manera les mencionaremos más adelante. Y bueno, agradecerte, Julio, muchísimas gracias, un abrazo muy grande, fraterno, y cuídate mucho. Igualmente un gusto, un abrazo desde México a todos y pues dale a seguir para adelante todos, que esto tenemos que encontrar soluciones para poder salir adelante y cuidarse todos con esto que estamos pasando actualmente. Un gran abrazo, saludos, gracias y un gusto. Que estén excelente. Chao.